Rubén, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan, Maga? Martín. Buenos días. Buen día a los oyentes. Acá estamos bien, gracias a Dios. Bueno, buenísimo. ¿Qué tenemos para hoy, Rubén? Un pasaje en las Escrituras que justamente tiene que ver con la consigna. Mateo, uno de los discípulos del Señor Jesús, esa no es la respuesta correcta, pero sí formaba parte de los 12 que terminaron digamos, compartiendo esos 3 años de ministerio de Jesús. Bien, quería compartirles un pasaje en las Escrituras. Vamos al grano, Bien. diría un médico. Sí, sí. Mateos 9, del versículo 9 al versículo 10 nada más, dice: pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Perdón, Rubén. Maga va, porque ella estuvo... Perdón. Ella estuvo practicando. No, sí, pero si querés lo, No, bueno, no, lo buenísimo, leo, buenísimo. Lo que pasa es que es la misma versión. No es la misma versión, pero Es vamos. otra versión, pero... Pero es Dios habla hoy, pero dice lo mismo. Dale, versículo Tiene 9, 9 y 10. y 10. Dice: Jesús se fue de allí y vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el lugar donde cobraban los impuestos para Roma. Jesús le dijo: sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa, y muchas personas de los que allí estaban cobraban impuestos para Roma. Y estaba también otra gente de mala fama. Llegaron y se sentaron los fariseos también allí a la mesa, y Jesús a la mesa con Jesús y sus discípulos. Hasta ahí creo que llega el versículo 10, ¿puede ser? Sí, hasta ahí. Ahí estoy. Qué comida, qué mesa que habrá tenido Mateo, porque tenía los amigos ahí, vemos, los fariseos, los amigos de Jesús, que ya eran como 10 ya en ese momento. Sí. Bien, gracias, Maga, por la lectura. Acá tenemos a este personaje bíblico que nos cuenta que se llamaba Mateo. Su origen es arameo, ese nombre de Mateo, que significa regalo de Dios. ¿Quién era Mateo? Bien, la tradición lo ubica como el escritor del Evangelio que tenemos en nuestras Biblias, el Evangelio según San Mateo. El primero que aparece sí, en el Nuevo Testamento. Exactamente, el primero que aparece en el Nuevo Testamento. Se lo nombra también en los otros evangelios, en Marcos, en Lucas, aparece con otro nombre, conocido como Leví. Bien, en aquellos tiempos ya se utilizaban dos nombres para las personas. Puede ser que en algunos se llamaba, muchos lo conocían como Leví, otros lo conocían como Mateo. A nosotros hoy en día, nos conocen por ahí por un nombre y por un apodo, ¿sí? Martín, ¿vos cómo te llamas? Martín Ezequiel. Ezequiel, ¿ves? Magalí, ¿cómo te llamas? Magalí Elizabeth. Elizabeth. ¿Cómo te conocen más a vos, Martín? Por Martín o Tincho. O Tincho, ahí está. El apodo es Tincho. Mucha gente te conoce como Tincho. Hasta te tienen agendado en el WhatsApp, yo también. Magalí, ¿a vos cómo te conocen? Maga, Maggie. Maggie para los familiares, muchos familiares vos. y amigos. Claro. Maga. Claro. O cuando era más chica me decían Maguita. Ahí está. Y bien, mientras vas creciendo vas a ser más grande como Maga. Claro, Maga, Maga la Maga, dijo mi hermano cuando era chiquito. A mí me conocen como Rubén, el segundo nombre muy poco me lo conocen, pero sí me conocen mi apodo, desde chico me decían gringo y bueno, aunque estoy medio pelado, pero sigo siendo gringo.
Aquí en el relato nos cuenta que estaba sentado, dice, en el banco de los tributos públicos. O sea que él era un recaudador de impuestos, más conocido en aquellos tiempos también como publicano. Era una palabra un poco despectiva para nombrarla a esta gente, porque trabajaba para el gobierno romano. Este gobierno había ocupado a Israel, que lo tenía subyugado, y bueno, por esa razón este gobierno los oprimía políticamente y también económicamente. Este era el motivo por el cual los judíos despreciaban a esta gente que de pronto tenía contacto, mucho contacto, justamente por la relación laboral que tenía Mateo, tenía mucho contacto con los romanos, y de esa forma eran considerados impuros ellos, y esa razón les impedía participar de la vida religiosa. Estos publicanos, como decía, eran gente corrupta, miserable, porque explotaban al mismo pueblo del cual ellos formaban parte. Claro, el sistema de recaudación del romano regía que dividían el país en sectores, y de pronto evaluaban cuánto costaba en esa región y lo subastaban. El que aparecía con el dinero le daban la concesión, podríamos decir, de cobrar el impuesto. Eso es lo que hacía Mateo. Se ve que era un hombre de plata, entonces él pagaba esa concesión por adelantado, y después tenía el respaldo del gobierno romano para cobrarles los impuestos a su propia gente, pero con una finalidad no solamente de recaudar lo que había gastado Mateo, sino que también juntar más dinero. Que se quedaba para él, digamos. Claro, entonces él recaudaba mucho más de lo que él ganaba. Ese era el trabajo que él tenía, y por ese motivo. Sí, por ese motivo era bastante odiado. Hay unas circunstancias que rodean la vida de este hombre, de Mateo. Si nosotros vamos al capítulo 9, allí que leía Maga, en los primeros versículos Jesús se había propuesto pasar del otro lado del mar de Galilea. Cuando llega a este lugar conocido en otros evangelios, aparece, y más adelante en el relato bíblico se lo conoce a esta ciudad donde estaba Mateo como Capernaum. Y allí en Capernaum era una ciudad portuaria muy importante, un tránsito de gente bastante movido, digamos, y por esa razón Mateo estaba allí cobrando justamente el tránsito, los impuestos para la gente que entraba a ese pueblo, a esa ciudad. En esa ciudad Jesús había sanado a un paralítico, versículos anteriores. Mateo no tiene que ser la única vez que había visto a Jesús, sino que ya seguramente estaba informado de Jesús, conocía de Jesús, seguramente lo habrá visto en otras ocasiones, pero aquí Jesús, luego de sanar al paralítico, pasa por al lado de Mateo, dice el relato, donde él estaba trabajando, y Jesús le dice, sígueme. Y esta palabra, dice en el versículo allí, se levantó y le siguió. Mateo se levantó y le siguió. Miren ustedes, uno dice, qué poderosa palabra de Jesús. Más allá de la poderosa palabra, que obvio que la tenía Jesús porque es Dios, sabemos también y entendemos que este hombre Mateo tenía alguna información de Jesús, pero por otro lado había visto allí cerca cómo lo había sanado a este paralítico, y todas estas cosas lo habían sorprendido terriblemente a Mateo, y entonces él se levanta y lo sigue. Fue un cambio total, tanto que dejó todo lo que él tenía. O sea, así sucedió también en la vida de Andrés, así sucedió en la vida de Pedro, de Santiago, de Juan. Estos hombres eran pescadores, estaban a la orilla del mar cuando Jesús pasó y los invitó, y ellos dejaron sus redes, dice. Ahora, el trabajo que ellos tenían era un trabajo loable porque eran pescadores, con eso juntaban dinero para alimentar a su familia,
pero el trabajo que Mateo tenía no era para nada loable. Era, para los judíos, era un hombre, un ladrón, podríamos decirle de una manera suave. Por ese motivo ellos eran despreciables de la sociedad judía, justamente por eso. Ahora, Mateo deja todo, dice que dejó todo lo que tenía, toda su vida de fraude, toda su vida de mentira, su vida de extorsión, de ambición material, para seguir a un hombre conocido como el carpintero, un hombre que mostraba que no era solamente un sanador, no era solamente un profeta. Este hombre era el Mesías que el pueblo judío estaba esperando. Este hombre era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Terrible encuentro que tuvo Mateo, terrible decisión que él tuvo que tomar, pero también él demostró en su vida cuánto impactó Jesús para con él. Porque si ustedes ven ahí en el relato bíblico, como leía recién Magalí, estaban sentados a la mesa los amigos de Mateo, o sea, recaudadores de impuestos. Y después vienen todos los fariseos a juzgar, ¿no? Claro, estaban allí los fariseos justamente que juzgaban a las personas y que observaban con quién se juntaba Jesús, porque los fariseos buscaban ocasión para hacerlo caer solamente a Jesús. Entonces, allí estaban recaudadores de impuestos, los amigos de Mateo, que no eran para nada personas gratas, digamos, delante de la sociedad. Pero también allí estaba Jesús con sus discípulos. Miren ustedes cuánto habrá gastado Mateo para darle de comer a tanta gente. Pero bueno, allí estaba. Una inversión había hecho Mateo. No es fácil sacar dinero de... O sea, las personas judías no son sueltos de bolsillo. Todos no somos sueltos de bolsillo. Convengamos en eso, ¿sí? Pero mayormente, ¿cuánto cuesta? Hay refranes y dichos y bromas que hace la gente con respecto a esto, ¿no es cierto? Pero acá estaba Mateo, un judío, invirtiendo con un solo propósito, que Jesús sea conocido, darlo a conocer a Jesús. Miren ustedes cómo había cambiado la visión de Mateo, un hombre ambicioso, un hombre que solamente se interesaba en él mismo, un hombre que no le preocupaba para nada a los demás, qué es lo que sufrieran los demás o qué es lo que necesitaban los demás. Él pensaba en él. Ahora él había cambiado. Él había estado observando la vida de Jesús, lo siguió a Jesús, dejó todo por Jesús, pero no solamente quedó allí, sino que él motivó su ambición de que Jesús sea conocido. Miren ustedes cómo cambió la visión de este hombre. Ahora él quería que Jesús sea conocido. ¿Y qué es lo que hizo? Invitó a los amigos, aquellos amigos despreciables de la sociedad, aquellos que nadie daba un peso por ellos. Él quería que los amigos también, como él lo había conocido a Jesús, también los amigos conocieran a Jesús. Qué importante decisión. Un hombre que estaba invirtiendo ahora todos sus recursos en que Jesús sea conocido. Para ir terminando, para ir dando una conclusión a este pensamiento, los encuentros que Jesús tuvo y que estamos viendo sábado tras sábado, tienen como un modelo, como un patrón que se repite. Si ustedes notan, se encuentra con la persona. En segundo lugar, lo desafía Jesús a la persona. En tercer lugar, la persona tiene que evaluar el precio a pagar por esta decisión que él tiene que seguir. Eso lo ha dicho también Mateo, seguramente. Luego que evalúa el precio que tiene que pagar, hay una disposición a seguirlo, y luego de esa disposición a seguirlo, hay una misión. Esto se cumplió, este parámetro, este patrón se cumplió en la vida de Mateo. Se encontró con Jesús, fue desafiado, él evaluó todo lo que tenía que dejar, él estuvo dispuesto a seguirlo, Mateo, y la misión de Mateo era que Jesús ahora sea conocido. Jesús se aparece en medio del camino de tu vida.
Él nos desafía a seguirlo. Aparece muchas veces sin ser invitado, como Mateo. Mateo no lo invitó a Jesús, pero así estaba Jesús invitándolo a que lo siga. De pronto a vos te estoy hablando que estás del otro lado y escuchando. Jesús se aparece en tu vida y no sé cuál es el momento en el que estás viviendo, si hay trabajo, si no hay trabajo. Estábamos hablando hace un momento que estamos en la Semana del Trabajador. ¿Cómo está tu familia? ¿Se te aparece en medio de tu familia? O quizás tenés un tiempo muy prolongado de ocio. Bueno, Jesús se te aparece a vos también. O quizás estás viviendo un momento de angustia. O quizás estás viviendo un momento de enfermedad. Yo no lo sé. Pero Jesús se te aparece a vos. Porque Él también tiene una invitación para vos. Él también quiere invitarte para que lo sigas. Él también tiende su mano para ayudarte. Qué importante es que puedas evaluar como lo evaluó también Mateo. Es un desafío, pero hay un precio que pagar. Mateo dejó todo. Él no miró todo lo que había recaudado, todo lo que tenía, todo su buen pasar económico, sino que dejó todo por seguir a Jesús. Quizás vos alguna vez fuiste invitado por Jesús a seguirlo y quizás tuviste esa oportunidad y dijiste no lo seguí y hoy te estás lamentando. Hoy te invita nuevamente Jesús a que lo sigas. Él está invitándote para que puedas seguirlo. Jesús no impone, no obliga a nadie. Él solamente te invita. La decisión es de cada uno de nosotros, la decisión es tuya. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Seguirás allí en ese tiempo de ocio? ¿Seguirás allí en medio de tu dolor, de tu situación familiar que quizás no es nada agradable, que vos te das cuenta que no hay salida y que solamente el Señor Jesús puede darte una mano? Él no solamente te va a dar una mano, te va a dar las dos. Una mano te da crédito argentino, creo. Pero Jesús sí, te da... Sí. Jesús te da las dos manos, Él quiere abrazarte, Él quiere ayudarte. Así que no desprecies esta oportunidad que está sucediendo en tu vida, que vos puedas tomar esa decisión como la que tomó Mateo, de seguirlo. Que Dios te bendiga y te ayude en cada una de las decisiones. No olvides que solamente a veces Jesús pasa una sola vez, o quizás muchas veces, no sé, pero Jesús te invita a que lo sigas.